En esta hipótesis cerrada acerca de que Lincoln luchó contra la élite global, se establece como gran prueba la creación de una moneda propia del gobierno que iría en contra de los intereses de los banqueros, motivo por el cual es asesinado supuestamente. Sin embargo, los llamados greenbacks de Lincoln, debido a su tinta verde brillante en el reverso, es una moneda fiat, es fiduciaria, y se estableció con el propósito de erradicar el patrón oro que respaldaba el dinero en aquella época, porque incluso se pagaba el comercio con monedas de oro y plata, literal, aunque también había billetes en circulación con respaldo en oro. No me quiero desviar del tema, así que para los que no conocen mucho acerca del funcionamiento del sistema financiero, lean por favor el volumen 1 de Neoabsolutismo. Es muy, pero muy importante entender este tema, mucho más relevante que conocer quiénes son los amos del mundo, porque es más importante saber cómo lo hacen que quiénes lo hacen. Ahí viene muy bien explicado ese proceso de la creación del dinero con el cual los imperios han gobernado el mundo desde hace siglos. Entonces, esta moneda creada por Lincoln, que pretendía quitar el patrón oro, le permitiría a Lincoln imprimir billetes a diestra y siniestra sin respaldo y así financiar la guerra con papel fiduciario, a la par que eliminaba a todos los bancos competidores que imprimían billetes, porque la moneda de Lincoln era oficial del gobierno, que más válido que el sello del Estado para avalarla, porque efectivamente se convirtió en un sistema monetario dual, en el que este dinero fiduciario circulaba al lado del dinero respaldado en oro y monedas de oro, por supuesto. Recuerden que quitar el patrón oro siempre ha sido un punto muy delicado, crucial, porque eso permite especular con el dinero. Ha habido guerras enormes a través de la historia por esta cuestión. Cuando inician las fricciones con Hitler es por esa cuestión. Incluso Winston Churchill en una junta dijo que Hitler no tendría la paz hasta que restableciera el patrón oro. Pero bueno, si quieren saber más de eso viene en el libro de Proyecto Anglo-Nazi. Ahora bien, cuando existía el patrón oro establecido por la era jacksoniana, pues no era tampoco muy beneficioso, porque las decenas de bancos emitían bonos de deuda al gobierno. Es decir, el gobierno se endeudaba con ellos. Bancos supuestamente regulados por los diferentes estados, pero que en realidad eran privados. Los padres fundadores no incluyeron en la Constitución ninguna disposición sobre un papel moneda y prohibieron a los estados convertir en moneda de curso legal cualquier cosa que no fuera el oro o la plata. Por tanto, la Constitución no otorgaba explícitamente el poder de emitir papel moneda, pero sí otorgaba el poder de pedir dinero prestado, dando como resultado que los bancos privados comenzaran a emitir pagarés. Y esos papelitos que representaban una deuda, pues eran los billetes. Y esos van a ser los primeros en circulación antes de la Guerra Civil. Eran privados, no estaban autorizados por el gobierno como moneda de curso legal, pero entre los banqueros casi siempre se aceptaban. Y después, en 1812, para financiar la guerra contra Inglaterra, el gobierno decide emitir sus propios pagares y les llamó los Treasury Notes o bonos del tesoro, como quieran llamarle. Si bien no eran de curso legal ni dinero representativo por lo que ya mencioné de la Constitución, algunas emisiones sí se utilizaron como dinero entre la ciudadanía por mutuo acuerdo, aunque la motivación detrás de su emisión siempre fue financiar los gastos federales más que la provisión de un medio de circulación. Por lo general, estos billetes estaban firmados a mano, eran de gran denominación y de grandes dimensiones, más grandes que los billetes privados. Devengaban intereses, es decir, se cobraban con intereses, y eran pagaderos por orden del propietario cuyo nombre estaba escrito en el anverso del billete, y vencían en no más de 3 años, aunque algunas emisiones carecían de una o más de estas propiedades. Ahora, pero si el gobierno pedía un préstamo con estos pagarés, ¿cómo le hacía para pagar después si no había otros billetes? Bueno, a menudo el gobierno los podría cobrar a su valor nominal en pago de impuestos. Y para comprar tierras,
que fueran propiedad pública, es decir, te lo descontaban de los impuestos o si querías comprar un terreno de propiedad pública. Así que hasta cierto punto, pues es un papel moneda en sí mismo. Para no hacer el cuento muy largo, todo este periodo de la banca post-independencia y previo a la guerra civil viene en el libro de Neabsolutismo, volumen 1, así que no me quiero entretener mucho. El punto es que cuando en 1836 se elimina el último intento por establecer un banco central llamado el Second Bank, el control de los regímenes bancarios pasó principalmente a los estados, ¿sí? En vez de tener una banca central. De hecho, en 1846, cuando se creó el llamado Tesoro de los Estados Unidos, que movía fondos públicos de esos bancos privados a las sucursales del Tesoro. ¿Para qué? Para financiar la guerra contra México. Por tanto, cuando Lincoln establece estos greenbacks emitidos por el gobierno, era para emanciparse de estos bancos. Pero también emitían bonos de deuda. Es decir, solo es un cambio de bando. En este enfrentamiento entre estas dos estructuras de poder, bonos de deuda que serían concedidos solo a los banqueros que estaban con él, obviamente. Y recuerden, todo esto se estableció en la era jacksoniana del demócrata Andrew Jackson, ¿sí? Que eliminó la banca central y por eso quedó el patrón oro y quedaron todos estos bancos que supuestamente eran de los estados, pero en realidad eran privados. Y Lincoln, acuérdense, es republicano y viene a cambiar todo esto que se hizo en la época jacksoniana. Entonces, el primer movimiento se da finalizando más o menos en la fecha del 30 de diciembre del 61. Recuerden que la guerra empieza en abril de ese año. El Tesoro de los Estados Unidos entonces dictamina que ya no se podrá canjear por oro sus bonos de deuda, los Treasury Notes. Luego los bancos de Nueva York suspendieron el canje de sus billetes por oro también. Ojo con ese dato, los de Nueva York son los que empiezan. Luego le siguieron la corriente bancos de los otros estados. Por lo tanto, el patrón oro quedó suspendido y el Congreso aprobó la ley de curso legal en 1862, autorizada por Lincoln, que permitió la emisión de $150 millones en greenbacks y ordenaba que se emitiera y aceptara papel moneda en lugar de monedas de oro y plata. Los billetes estaban respaldados únicamente por la promesa del gobierno de canjearlos y su valor dependía de la confianza del público en el gobierno de Lincoln, así como la capacidad del gobierno para entregar dinero en metálico a cambio de los billetes en un futuro. Entonces, ¿quién estaba detrás? ¿O quiénes? Bueno, la idea ya circulaba mucho antes de la Guerra Civil. Desde 1937 comenzó a ser difundida por el economista Edward Kellogg. ¿Le suena ese nombre? Es porque este sujeto es familiar de los hermanos Kellogg, los que después fundarían la mega empresa Kellogg's, ¿sí? Lleva la S porque son dos hermanos. Aunque Edward se dedicaba a la industria textil. Bueno, esta familia es de la oligarquía de Massachusetts, de las que les he comentado ya con anterioridad, de los primeros colonos. El hombre clave detrás de esto es Salmon Portland Chase. ¿Recuerdan que les expliqué acerca de este sujeto y su familia? Bueno, ya hace varios años que lo expliqué, pero ahí están los videos en la serie de Élite Anglosajona para los que no lo recuerden. Pero el actual banco Chase lleva su nombre. Y en ese momento era el secretario del Tesoro en la administración de Lincoln. Aunque una vez que llegó la inflación se fue a obtener el puesto de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que fue más o menos en 1964. Luego asesinan a Lincoln en el 65 y en el 66-67 se vuelve a restablecer el patrón oro. Aunque la lucha va a continuar, las ideas de Kellogg serían ampliadas después por un tal Alexander Campbell, ex miembro Whig, luego republicano, que continuaría ampliando esta idea del dinero fiduciario, que por cierto también es de una familia de la oligarquía de Massachusetts. Y posteriormente él fue una de las figuras principales para la creación del partido Greenback, es decir, se creó un partido político con este nombre, ¿sí? Respaldando todas estas ideas. Rockefeller es otro de los oligarcas que apoyaron a Lincoln en la guerra. Ya estaba muy metido en los bancos también. Sí, aunque todavía no tenía el imperio petrolero, apenas estaba fraguando
comenzó más o menos en el 63 a dedicarse a esa industria. Pero es toda la élite de esta área mejor conocida como Nueva Inglaterra, la que está detrás de todo esto, con Lincoln, sobre todo de Massachusetts. Por ejemplo, otro de los artífices de estas medidas, y que es clave además de Chase, y también miembro de la oligarquía de Massachusetts, fue el congresista Elbridge Spalding, que aunque la idea, como dije, ya circulaba anteriormente, se dice que fue él quien le sugirió a Lincoln la necesidad de imprimir los billetes para financiar la guerra, y por tanto fue el artífice de preparar el proyecto de ley inicial para implementar todo esto. Sin embargo, reconociendo que su propuesta tardaría muchos meses en ser aprobada por el Congreso, a principios de febrero del 62, Spalding presenta otro proyecto de ley para emitir al Tesoro de los Estados Unidos, emitir los 150 millones de dólares antes mencionados en billetes con moneda de curso legal. Esto obviamente causó una tremenda lucha dentro del Congreso, ya que hasta ahora se suponía que la Constitución otorgaba al gobierno el poder de emitir papel moneda. Spalding también había sido miembro del partido Whig, que es el predecesor del Partido Republicano, así que cuando se formó el Partido Republicano de Lincoln se anexó a sus filas como representante en la Cámara. Él era hijo de militares y casualmente también era un banquero, ¿sí? Además de tener una empresa de producción de iluminación a base de gas. Entonces, así fue como Lincoln firma la primera ley de curso legal, promulgada el 25 de febrero del 62, que autoriza la emisión de billetes de Estados Unidos como moneda de curso legal, el papel moneda que pronto se conocería como greenbacks. Luego se ampliaría un poco más en julio y luego otra ampliación al año siguiente. El estatus de moneda de curso legal garantizaba que los acreedores tendrían que aceptar los billetes a pesar de que no estaban respaldados por oro o por depósitos bancarios o reservas gubernamentales y no tenían intereses en un principio. Y aquí es donde muchos estudiosos se confunden. Por eso dicen que el dinero de Lincoln era libre de deuda, pues es que los bonos de deuda se emitían aparte. De hecho, la ampliación de la ley el 17 de julio del 61 permitía tomar prestados 250 millones de dólares a crédito de los Estados Unidos, y de esta suma se autorizaron solo 50 millones sin intereses en Treasury Notes. Lo demás, ¿cómo va? La ley disponía que el gobierno podía recibir los pagares para depósitos a corto plazo al 5% de interés y para la compra de bonos a 20 años a la par con un interés del 6%. Y lo más importante es que el gobierno no podía pagar los intereses de estos bonos con los greenbacks, sino que se comprometía a pagarlos en oro. De esta manera, el gobierno de la Unión respaldaba el valor de sus bonos para preservar su solvencia. Cabe mencionar que al principio de la guerra, los derechos de aduana constituían una gran parte de los ingresos fiscales del gobierno, pero los comerciantes no podían usar los greenbacks para pagar derechos de aduana sobre las importaciones. Entonces, con esta medida, el gobierno, al hacer los pagaderos en oro, generaría la moneda necesaria para realizar los pagos de intereses de los bonos. Pero bueno, cuando la inflación ya era insostenible, que fue más o menos en el 64, pues se empiezan a emitir más pagares de deuda, los llamados Interest Bearing Notes y los Treasury Notes de interés compuesto. Además, Lincoln sospechaba que la inflación la estaban provocando con billetes falsificados, y es cuando decide crear el famoso servicio secreto que perdura hasta nuestros días para combatir la falsificación. Algunos se confunden diciendo que el servicio secreto se creó como consecuencia de la muerte de Lincoln, pero fue hasta 1901 cuando se le asignó al servicio secreto tareas de protección presidencial, porque inicialmente fue creado con estos objetivos. Lo que sucede es que como fue creado en julio del 65, cuando Lincoln ya estaba muerto, por eso se confunden. Pero Lincoln ya había firmado la legislación para su creación mucho antes. Inclusive, Lincoln la firmó unas pocas horas antes de su atentado, que fue el 14 de abril. Recuerden que a él le disparan alrededor de las 10:15 de la noche en el Teatro Ford, pero muere como 8 horas después. Por eso es que su muerte se marca oficialmente hasta el día 15. Y aunque la guerra no había terminado oficialmente todavía, ya la había ganado, porque prácticamente todo se definió en la batalla de Appomattox el 9 de abril,
que es cuando vencen al líder de los confederados, Robert Edward Lee. En otras palabras, la cuestión de los greenbacks no es el motivo por el que asesinaron a Lincoln, como se difunden las hipótesis de conspiración actuales. Sí es parte importante en esta reyerta, pero no es la causa de fondo, sino una consecuencia de la causa de fondo. Es solo una parte de la verdad. Y al responsabilizar todo solo a esta cuestión no se visualiza lo que hay detrás. Entonces reducen todo a explicaciones de que si fueron los Rothschild, los Illuminati o los jesuitas. El mismo cuento, solo le cambian el personaje. De esta manera los responsables quedan como una entidad anónima y se esconden las verdaderas causas. Pero como expliqué anteriormente, es la lucha entre estas dos estructuras supranacionales.